Vale, pues bienvenidos y bienvenidas a este nuevo vídeo. El día de hoy nos encontramos en la ciudad de Seúl, en Sur Corea, probablemente uno de los países más interesantes y más exóticos que he visitado en mi vida. País del cual probablemente todos y todas nos podemos hacer una imagen bastante similar. Un sitio extremadamente futurista, extremadamente moderno, plagado de robótica, donde la tecnología se respira por todos lados. Y la verdad es que tiene bastante merecida esa imagen, porque realmente es una ciudad en la que por todos lados está repleta de edificios extremadamente altos, de centros comerciales y de lugares tan increíbles como este que tenemos delante, que parecen literalmente sacados de una película de ciencia ficción. Pero este vídeo no va a tratar de eso lo podremos ver más adelante. Este vídeo va a tratar precisamente del otro lado de la moneda, aquella realidad que nos intentan ocultar y de la cual no hay prácticamente ningún tipo de información. El lugar que vamos a visitar es un tipo de asentamiento que se conoce como villas lunares. Esto es precisamente porque se da la condición que las personas con menos recursos suelen vivir en las zonas más elevadas de la ciudad, y a la inversa precisamente la gente con más recursos vive en las zonas más bajas, cerca del río. Así que nos queda un autobús para llegar hasta el lugar. La verdad que es complicado moverse por esta ciudad al estar todo en coreano, pero bueno, vamos a llegar de una forma u otra. Y ahora sí, estamos a las puertas de Gurion, uno de los últimos barrios marginales de la ciudad de Seúl. El contraste entre la ciudad y este barrio es más que evidente. Tenéis que pensar que estamos a tan solo 20 minutos de Gangnam, que es uno de los barrios más tecnológicos de todo Corea, conocido popularmente por la famosa canción de Gangnam Style, y a menos de media hora podemos encontrar un asentamiento como este que tenemos aquí. Os voy a explicar un poco de las razones por las que un barrio como este a día de hoy sigue existiendo dentro de una ciudad tan grande y tan rica como lo es Seúl. Pero antes os quería dar las primeras impresiones, y es que a diferencia de otros barrios de bajos recursos que he visitado en mis viajes, este es el que he visto que está más limpio. Esto habla mucho de la cultura aquí en Corea y de lo respetuosas que suelen ser las personas independientemente de la posición económica que tengan. Aun siendo el barrio más pobre de Seúl, las personas siguen siendo muy cuidadosas y siguen respetando el entorno en el cual viven. Pero hablemos un poco de la historia de este lugar para que entendáis realmente el contexto de este barrio. Y es que por primera vez en 1925 es cuando se ocupa, cuando las primeras personas empiezan a vivir aquí. Originalmente era una zona de cultivos y habían realmente muy pocos hogares, pero justo después de la guerra de Corea, que básicamente fue una guerra entre Corea del Sur y entre Corea del Norte, es cuando la gente empieza realmente a ocupar esta zona, esta colina que tenemos justo detrás. Tenéis que entender que en ese momento Corea es probablemente uno de los países más pobres del mundo y por lo tanto de los que peores condiciones tiene para la gente que vive en él, y no es precisamente hasta el final de esta guerra que empieza a haber un desarrollo económico suficientemente grande como para que la ciudad pueda prosperar poco a poco. Desde ese momento la economía de Corea empieza a crecer de forma extremadamente acelerada hasta el 1988, que se deciden celebrar aquí las Olimpiadas de verano, cosa que es súper importante para cualquier país y que demuestra que está habiendo un crecimiento económico extremadamente alto. Un par de años antes de las Olimpiadas, la ciudad se empieza a preparar para este gran evento y deciden, entre otras muchas cosas, coger a más de 16.000 personas que estaban viviendo en las calles de esta ciudad, entre ellas evidentemente a ancianos y personas que tuviesen algún tipo de problema con la ley, y se les envían a zonas muy alejadas de la ciudad para que cumplan precisamente labores de cultivo. Estos lugares a los cuales se envían a todas estas personas se conocen como campos de trabajo. Básicamente eran lugares en los cuales vivían y trabajaban en unas condiciones extremadamente malas. Estos campos de trabajo realmente no duran mucho tiempo porque se empieza a rumorear en otros países que en Corea estaban haciendo este tipo de actividades y no era en absoluto una buena publicidad para el país, mucho menos teniendo las Olimpiadas tan pero que tan cerca, por lo que se coge a todas estas personas y se las envía precisamente a lugares como este sitio en el que estamos ahora. Es por eso que vais a ver que la mayoría de casas que vamos a ver están hechas con recursos completamente reciclados, los pocos materiales que la gente ha podido ir acumulando a lo largo de los años, entre ellos evidentemente madera, plásticos. Está de más decir los muchos peligros que conlleva esto, y es que todos estos materiales que estáis viendo detrás de mí son inflamables y en absoluto cumplen las necesidades que una persona puede tener en su día a día. Con los pasos de los años y en particular con las lluvias podéis ver como muchas de estas casas cada vez están en peor estado, y es por eso que a día de hoy las vemos recubiertas de muchísimos tipos de plásticos y cualquier tipo de cosa que pueda servir para protegerlas y para que las personas que viven en ellas puedan tener unas condiciones lo más decentes posibles.
Los inviernos en Corea suelen ser extremadamente fríos, se alcanzan aquí temperaturas muy pero que muy bajas, y el suministro de gas que normalmente calienta las casas de las personas que viven en el centro de la ciudad no llega hasta aquí. Una de las pocas alternativas para poder calentar los hogares son precisamente este tipo de depósitos que tenemos por aquí de gas. Los podemos ver realmente en casi todos los hogares. Previamente se había utilizado un método muy distinto para poder calentar las casas, que básicamente es este material que estáis viendo a mi izquierda. Es este tipo de carbón que podéis ver por aquí, que originalmente se utilizaba en Japón y se fue popularizando poco a poco aquí en Corea como una alternativa económica para poder mantenerse caliente durante los fríos inviernos. Este tipo de combustible se colocaba precisamente debajo de las casas. Una vez encendidos, normalmente se utilizaban 2 para poder calentar una casa pequeña, y en los días más fríos de invierno hasta 3 y 4. El grandísimo problema de este método es que la combustión del carbón genera monóxido de carbono, que es extremadamente venenoso y letal para las personas que lo consumen en grandes cantidades. Durante décadas fue una de las principales razones por las cuales las personas fallecían dentro de sus hogares, al ser envenenadas precisamente con este tipo de gases. Por aquí podéis ver precisamente el carbón que os he mostrado antes. En este caso lo veis negro porque este no se ha utilizado todavía. Eso quiere decir que incluso a día de hoy hay personas que no tienen alternativa que seguir calentándose de esa manera de allí, ya que muchas veces estas bombonas que veis detrás de mí son bastante más costosas que el carbón, y sabiendo incluso los peligros a los cuales se exponen, no les queda alternativa que calentarse aún con yeontan, el carbón que veis justo detrás de mí. No fue hasta 1992 que se trajo electricidad a esta zona y hasta 1998 que se trajo agua. Podemos ver hasta nidos en los postes eléctricos. Extremadamente inflamable y muy peligroso. Realmente es una locura. Mirad todos los cables, es que es una locura. Podemos ver que el sistema de cables es bastante improvisado y seguramente muy peligroso. Muchas veces para poder caminar por estos pasillos tienes que ir agachándote para intentar no tropezar con los cables. Podemos ver que realmente es un laberinto de pasillos que se extienden absolutamente por todo el barrio y que dan con todas las direcciones posibles. En la actualidad la mayoría de personas que viven aquí son personas muy pero que muy mayores, a las cuales con el paso de los años no les ha quedado alternativa que quedarse a vivir precisamente en este barrio. Durante muchos años se rumoreaba que se iba a modernizar por fin esta zona y que se iba a rehabilitar. Es por ello que se ha especulado con esta tierra durante muchísimos años. Durante la última década se cuentan más de 11 los incendios que ha habido precisamente en este barrio. Algunos de ellos se cree que incluso pueden haber sido provocados por personas que tienen interés en comprar esta zona para poder edificarla. Tenéis que entender que muchas de las personas que actualmente viven aquí llevan haciéndolo por más de 30, 40, incluso 50 años. Y no es fácil a día de hoy, después de tantísimo tiempo, desplazarse a otro lugar distinto. Lo que necesitan es una alternativa precisamente para poder mejorar las condiciones que tienen actualmente aquí en el barrio. Menos del 6% de las personas que viven actualmente en Gurion reciben algún tipo de subsidio o de ayuda por parte del gobierno, dejando esto a más del 94% de las personas que viven aquí sin ningún tipo de ayuda, puramente al amparo del destino y del azar. Personas que por su edad actualmente no pueden trabajar de la forma que lo hacían antiguamente y que tienen que buscar métodos alternativos para poder comer cada mes. Esta es la otra cara de Seúl, la que no se muestra tanto en los vídeos y en los documentales que vemos en la televisión, y que realmente a día de hoy, en 2022, sigue estando presente y sigue existiendo. Desde aquí podéis ver desde arriba todas las casas que se extienden a lo largo de toda esta zona que veis por aquí. Vemos por aquí el único mercado y la única tienda de la zona donde probablemente los residentes vengan a comprar los alimentos que necesiten en su día a día. Muchas personas recurren también a tener sus propios huertos, aprovechando el poco terreno que puedan tener por aquí. La verdad es que es impresionante ver cómo justo encima del huerto hay una montaña de basura e incluso una planta de reciclaje de residuos. Realmente las personas que viven aquí viven en el mismo sitio donde va a parar toda la basura del resto de la ciudad de Seúl. Y podemos ver el lugar en el cual las personas que viven en Gurion pueden recibir sus cartas, al lado de lo que parece ser una especie de plaza, lo que sería como una especie de plaza principal que está justo en medio del barrio. Y por aquí podemos ver lo que parece ser una especie de capilla, evidentemente por las cristaleras que tiene, probablemente el único sitio donde puedan venir a rezar las personas que viven aquí. Aquí podemos ver como una de las entradas del barrio está repleta de carteles que reivindican los derechos de las personas que viven aquí. Esperemos que esto ocurra más pronto que tarde para que todos los residentes de Gurion tengan un lugar digno en el cual poder vivir. Y
Y para que veáis que no miento cuando digo que las personas son extremadamente amables aquí en Corea, me acaba de parar una señora que me ha visto caminando y grabando y me ha venido a recibir con un vaso con agua caliente y un sobre que era como una especie de batido de galleta, sin conocerme de nada y sin hablar siquiera su idioma. Suele ser bastante sorprendente como en barrios como estos, que normalmente podríamos pensar que son barrios conflictivos o barrios peligrosos, es donde te encuentras a la gente más amable y que sin ningún tipo de obligación suele ser más detallista y te recibe de la forma más cálida posible. Este es el primero de varios vídeos que voy a grabar en este país, así que espero que no os lo perdáis y como os digo siempre, nos vemos en la morgue. Chao, chao.